Recording started. No escucho. Hola Graciela, sí la escucho. Tiene que activar el micrófono y luego volver a desactivarlo si quiere que yo le responda. Yo le compartí los privilegios de moderador, así que usted podría estar viendo ahora sus diapositivas y pasarlas. Y también tendría que recordar de iniciar la grabación antes de empezar a hablar. Ok, ahora te escuché bien. Lo que no sé cómo puedo hacer para ver la presentación, si está toda bien, si esta es la nueva que yo le mandé a Marcos o no. Sí, Graciela, esta es la presentación que me pasó Marcos ayer por mail. Ahí por el chat yo le estoy escribiendo. Ok. Graciela, ¿puede usted pasar las diapositivas desde los botones ubicados arriba a la derecha? Son dos flechitas. Sí, estoy probando eso, Marcos. Sí, ya le encontré la mano a esto. Bueno, bienvenidos a este curso de hidatidosis. Nuevamente nos encontramos para escuchar en esta ocasión. Tenemos el placer de tener a la doctora Graciela Santillán del Instituto Análisis Carlos Malbrán del Departamento de Parasitología. Bueno, le doy el micrófono a ella para que comience su clase. Y desde ya le agradezco su clase con anterioridad. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marco, por todo, y gracias a todos los organizadores del curso por haberme dado la posibilidad de participar en el mismo. Bueno, me han encomendado una tarea un poquito complicada que no es habitual para mí, que es hablar de la evolución histórica de las técnicas de diagnóstico en el hombre, desde la antigua reacción de Casoni hasta las técnicas actuales como son el ELISA
y el Western blot. Bueno, vamos a comenzar entonces. Sí, Graciela, ¿quiere probar ahora? Otra vez se queda parado. Disculpe, Graciela, no se está escuchando. Vamos. Perdón. Empiezo todo de vuelta, porque me quedé el micrófono trabado. Bueno, vamos a empezar entonces con las primeras técnicas de inmunodiagnóstico, ya que me ha tocado esta tarea de hacer una revisión desde las primeras técnicas que se han estado utilizando, como la fijación de complemento de Ghedini allá por el año 1906 y la intradermoreacción de Casoni desde 1911. O sea que las técnicas de diagnóstico inmunológico han comenzado en el siglo pasado y en las primeras periodos. O sea, esa es la importancia que ha tenido siempre poder diagnosticar a la equinococosis de alguna manera. Posteriormente se han desarrollado otras técnicas como la inmunofluorescencia indirecta, aglutinación con partículas de látex, y mucho más aquí ya tenemos técnicas inmunoenzimáticas, las cuales utilizan líquido hidratídico total o fracciones purificadas del líquido hidratídico. Incluso se han utilizado antígenos recombinantes, se ha tratado de utilizar en las últimas épocas, péptidos sintéticos que no han dado muy buenos resultados, pero siempre se ha tratado de poder actualizar o mejorar la sensibilidad del diagnóstico inmunológico de esta parasitosis. Igual siempre para poder tener una respuesta inmunológica adecuada, siempre tenemos que considerar la integridad del sistema hidratídico, que es fundamental para obtener respuesta. El sistema hidratídico, como ustedes ya saben, está formado por tres capas. Una que es la laminar, la adventicia, en primer lugar, que es producida por el huésped, la laminar y la capa tegumentaria. Esta capa laminar es la más importante para que exista una respuesta inmune, ya que si esta capa está íntegra y no hay liberación de algún elemento hacia el exterior, es muy difícil que tengamos una respuesta inmune. Y en la actualidad es la dificultad que tiene el inmunodiagnóstico para detectar sobre todo los quistes-chicos. Actualmente también se está trabajando con otro tipo de antígenos, sobre todo de oncoceras, para poder ver si podemos llegar a tener una respuesta inmune en forma más temprana.
Bueno, esta capa laminar es fundamental para que haya una respuesta inmune porque es acelular, o sea, no tenemos células, es un mucopolisacárido, es elástica, blanquecina y no es degradable. Y por lo tanto no es inmunogénica. Y actúa siempre como una barrera en la que permite el pasaje de las macromoléculas. Y después tenemos la parte más activa del quiste, que es la capa germinal, que es un sincicio que está compuesto por células tegumentarias, musculares, lisogénicas, planígeras y de conducción. Es la parte viva del quiste y es el que da lugar a la formación de todos los componentes, el líquido hidratídico, la arenita, los gantos, los protoescoles, y a partir de esta capa es donde se va a generar los distintos quistes. O sea que todo el contenido de esta capa tiene que salir de alguna forma hacia el exterior para que podamos tener la respuesta inmunológica. Bueno, esto es un poco, cuando uno hace un examen parasitológico en el laboratorio puede llegar a recibir piezas de vómica, piezas quirúrgicas, fístulas y biopsias, y eso va a servir para poder hacer un examen directo. Pero en el examen inmunológico se han realizado diferentes tipos de reacciones, ¿no es cierto? La intradermoreacción, la fijación de complementos. Estas dos técnicas yo las escuché por primera vez cuando cursé inmunoteología en el laboratorio, en el hospital, y me hablaban de estas dos técnicas que yo no sabía muy bien de qué se trataban. Después con el tiempo aprendí de qué eran y a qué parasitología se relacionaban, y hablaban como un gran descubrimiento para el diagnóstico de la hiratidosis, la técnica de doble difusión realizada por el doctor Coltorti. Después, por estas cosas de la vida, terminé haciendo hiratidosis, pude conocer al doctor Coltorti y entendí lo que era la DD5, que en ese momento me pareció una cosa de lo más extraña. Bueno, continuemos. Entonces tenemos la intradermo, la fijación de complemento, el látex, también se utilizó la floculación de la bentonita, la inmunoelectroforesis, la contrainmunoelectroforesis, y la DD5 y la contrainmunoelectroforesis fueron contemporáneas un tiempo. Y posteriormente todas estas técnicas fueron reemplazadas por el ELISA y el Western blot. Acá me he estado olvidando de una, y es que la hemaglutinación indirecta, que más o menos en la época apareció junto con lo que es el látex y la floculación de la bentonita. Actualmente se sigue usando mucho la hemaglutinación indirecta, sobre todo cuando no se puede realizar la técnica de ELISA. Bueno, siempre tenemos que el inmunodiagnóstico se va a basar en una respuesta humoral, en la parte de no inmunología celular, sino una inmunología a nivel humoral. Siempre se van a detectar anticuerpos, complejos inmunes circulantes o antígenos circulantes. La respuesta celular, si bien existe, aún no se está empleando en el diagnóstico de rutina para lo que es equinococosis. Los métodos inmunológicos siempre son una herramienta más para ser utilizada por todo lo que sean los programas de control, que sirve tanto para el diagnóstico clínico de esta parasitosis como para un diagnóstico también epidemiológico. Y siempre la eficacia de todas las técnicas inmunológicas va a depender mucho del origen del quiste, del origen del antígeno, de la pureza que tenga ese antígeno, de la calidad
del antígeno. Del panel de sueros que se selecciona para evaluar la metodología y sobre todo también acerca mucho el órgano que está afectado y el número de quistes que puede llegar a existir. En todos los casos, ¿no? La sensibilidad y la especificidad de los test diagnósticos van a variar por lo mismo, ¿no es cierto? Por la naturaleza, la pureza, la calidad del antígeno y también por lo que es la sensibilidad y la especificidad intrínseca de todas las técnicas serológicas. Y también va a depender mucho de la respuesta humoral del paciente. Porque en el caso de la respuesta humoral del paciente depende sobre todo por dónde esté localizado el quiste. Si está localizado el hígado, la respuesta humoral es mucho más intensa, mientras que si está ubicado en el cerebro, la respuesta humoral es mucho más débil, o sea, no hay tanto acceso a la formación de anticuerpos. Por eso es muy variable todo lo que sea sensibilidad y especificidad en los test diagnósticos. Como les decía también, ¿no? La localización del quiste causa falsos resultados negativos. ¿Sí? El quiste hepático puede causar entre un 10 a un 20% de un falso resultado negativo. Todo depende también del tamaño del quiste y de la integridad de la capa laminal. Por eso los quistes más pequeños son los responsables de esta serología negativa. Los quistes pulmonares podemos llegar a tener hasta un 40% de falsos resultados negativos. Y muchas veces, los quistes alojados en el riñón, en el vaso, sobre todo el cerebro y a veces en el hueso, pueden tener una respuesta inmune muy baja o incluso podemos tener serologías negativas. De hecho, nos ha pasado que con quistes localizados en riñón, llegamos a tener serologías negativas. Todas las técnicas inmunológicas se han caracterizado por tener una alta sensibilidad para screening y tener una alta especificidad para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque en el caso de tener una técnica serológica negativa, no vamos a tener, no podemos descartar que no tengamos un quiste. Pero si trabajando con técnicas altamente específicas y teniendo una serología positiva, podemos estar confirmando la presencia del quiste hidratídico. En todos los test serológicos, siempre se utilizó al líquido hidratídico como la fuente antigénica de preferencia para hacer el inmunodiagnóstico. Más allá de que se ha tratado de mejorar por diferentes tipos de estudios, siempre se prefiere al líquido hidratídico total como la fuente de excelencia para hacer el inmunodiagnóstico de hidatidosis, por lo menos hasta la fecha. Que se basa principalmente en la detección. ¿Qué vamos a detectar en el líquido hidratídico? Principalmente vamos a detectar los componentes tanto del antígeno B como los componentes del antígeno 5, que son las dos componentes proteicos mayoritarios en el líquido hidratídico. Bueno, acá un estudio, esta diapositiva igual a otra, pero el estudio de Lorenzo del 2005 demuestra que el líquido hidratídico sería la fuente antigénica de excelencia para ser utilizada
en el inmunodiagnóstico de la hidratidosis humana. Bueno, este líquido hidratídico es una mezcla de glucoproteínas, de lipoproteínas, también tiene hidratos de carbono y sales minerales. Algunos de sus componentes provienen de los geradores, principalmente la albúmina y las inmunoglobulinas. El resto de los productos es producido por la actividad metabólica del mismo kit, es decir, tenía toda una composición, esa capa germinal de diferentes tipos de células, que es lo que produce el resto de los componentes del líquido hidratídico. Bueno, dentro de este líquido hidratídico se han estudiado mucho, tanto el antígeno 5 como el antígeno B, que son los dos tipos de antígeno que se utilizan para lo que es el inmunodiagnóstico de echinococos. El antígeno 5 es una lipoproteína termolábil de 400 kilodalton. Está presente en otras tenias, como es en la tenia solum, de ahí que tenemos reacciones cruzadas con lo que es cisticercosis, que es un problema que actualmente estamos teniendo en el país, que antes no existía, y ahora tenemos casos de cisticerco, incluso autóctonos, lo cual, para poder hacer un diagnóstico diferencial, hay que recurrir a la clínica y a la epidemiología, para poder diferenciar entre echinococcosis y cisticercosis. Y después está presente también en el multilocularis, que por suerte no tenemos aquí, y pues está presente lo que es echinococcosis, Vogelii y Oligarcus, que por ahora eso sería lo causante, el Vogelii y el Oligarcus, de lo que es hidratidosis neotropical, pero que todavía no está afectando de una forma importante a nuestro país. Solamente la tenemos como una alerta de posibles casos de echinococcosis neotropical que puede ser producida por el Vogelii y que también se produce el antígeno 5. De hecho, en Venezuela se lleva nuestro líquido hidratídico, el antígeno que nosotros producimos, para hacer el diagnóstico de echinococcosis por Vogelii. Este antígeno 5 presenta fuentes disulfuros que al ser calentado se destruyen y por eso da lugar a fragmentos más pequeños. Y tiene adoptado una de las causas que hay reacción cruzada en mucho del inmunodiagnóstico, la fosforilcolina y la albúmina, a nivel del antígeno 5. El albúmina, hemos tratado de separar la albúmina pegada al 5 y hasta la fecha no lo hemos podido lograr. Por otro lado, el antígeno B es una lipoproteína termoestable de peso molecular menor, de unos 160 kilodalton. Tiene 5 subfamilias. Se agrupa en familias. Lo que hace este antígeno B inhibe las perimproteasas, que deteriora la quimiotaxis de los neutrófilos. Interviene sobre todo en lo que es la inmunidad celular y favorece la supervivencia del parásito en el hueso. Por tratamiento con SDS6 se disocia y forma en bandas de menor peso molecular, de 8, 12, 16 y 24 kilodalton. Y todas están codificando, todos los genes que tiene codifican para la familia, del antígeno B1 hasta el antígeno B5. La ventaja del antígeno B es que es específico para el echinococo granulosus. En todo el hemisferio norte, la mayor parte de las técnicas de diagnóstico serológico se basan
en la detección de este antígeno B, porque eso necesita sí o sí diferenciar granulosus de multilocular. Nuestra experiencia aquí fue que no todos los pacientes reconocen a la fracción del antígeno B. Bueno, y ahora eso es para tener una idea de cómo es toda la inmunología y en qué se basan siempre todas las reacciones inmunológicas desde que se comenzó a tratar de hacer un diagnóstico serológico de la hidratidosis. Entonces, una de las primeras técnicas fue la intradermorreacción, que es una reacción cutánea inflamatoria que se produce en el punto donde se practica la inyección intradérmica de una cierta cantidad de antígenos, que es líquido hidratídico. La intradermorreacción va a permitir estudiar el grado de inmunidad o de receptividad para las enfermedades. Esta intradermorreacción de Casoni detecta anticuerpos, en el primer lugar reactínicos de tipo IgE, que cuando es la reacción precoz, y anticuerpos celulares, linfocitos sensibilizados, cuando ya tenemos una reacción tardía. Esta reacción de Casoni es sensible, pero es inespecífica. Y lo que se hace es inyectar 0,1 mililitros de líquido hidratídico. Se va a producir en el lugar una pápula pluriginosa cutánea con unos pseudopodos en los 15 a 20 minutos después de la inyección, y en ese caso la prueba es positiva. Más allá de que es una prueba muy antigua, actualmente nos han llegado a pedir en el instituto la prueba de casos, que es algo que ya no se utiliza. El problema es que es una técnica sensible, pero poco específica. ¿Por qué? No solamente los pacientes afectados con equinococosis, sino los que son portadores de otras enditiasis. Sobre todo si tenemos alguna tenia, pueden llegar a dar una reacción positiva a la intradermorreacción de Casoni. Otra técnica utilizada con posterioridad fue la aglutinación de látex, que tiene una especificidad del 97% y la sensibilidad fue del 93%, que según las búsquedas bibliográficas que estuve haciendo, tenía una buena relación con la hemaglutinación y la floculación de la bentonita. El problema de la aglutinación de látex es que había que utilizar un tamaño de partícula de látex específica que solamente se conseguía en un momento a través del cepanzo, y después cuando fueron desapareciendo se dejó de usar y había problemas para traerlo. Esta aglutinación de látex, actualmente el doctor Guarnera la propuso como volver a esto, pero hay que volver a tratar de conseguir esas partículas especiales. También se usó entonces la floculación de la bentonita, que se partía de un título 1 en 5. Otros autores la consideraban como un título 1 en 20. Porque 1 en 5 presentaba muchas reacciones falsas positivas y 1 en 20 no tenía reacción falsa positiva, pero había disminución de la sensibilidad. La floculación de la bentonita tiene una sensibilidad y una especificidad inferior a las CAI. En aquel momento se aconsejaba usarla para estudios epidemiológicos. Actualmente tampoco se usa. Bueno, más actual, y que a pesar de que el origen es
bastante anterior, pero se sigue utilizando la inmunofluorescencia indirecta. ¿Y qué utiliza la inmunofluorescencia indirecta? Utiliza los cortes de Skolnick sobre portaobjetos. Tiene una sensibilidad que puede ir del 85 al 90% y una especificidad que va del 90 al 95%. Tiene un porcentaje de reacciones falsas positivas que es del 5%, más o menos. En los quistes hidatívicos pulmonares intactos, la sensibilidad es de un 10% y en los complicados puede llegar hasta un 60%. Bueno, esta es una foto de lo que son los cortes de los protoescoles en una reacción positiva. Lo cual también hay que sumar el ojo del operador, porque es bastante complicado poder diferenciar entre un positivo y un negativo. Esto sería un positivo y esto sería un negativo, pero el problema está en los que están en el límite, entre poder diferenciar entre positivo y negativo. Bueno. El título positivo mínimo es de 1 en 40. La IFI es una técnica de diagnóstico de útil para cuando tenemos títulos altos, que es lo que les decía, cuando es fácil diferenciar entre un positivo y un negativo. Cuando estamos en un límite, ahí el diagnóstico es más complicado y depende mucho del ojo del operador. Y cuando estamos en un título bajo necesitamos recurrir a otras técnicas de diagnóstico. Bueno, los problemas que presenta la IFI, otro de los problemas es también el tipo de microscopio que se está usando. La intensidad y el tiempo de uso de la lámpara, el sistema de filtros y lo que más les estaba comentando es el entrenamiento que tiene el observador. Y también tenemos problemas, en este caso, igual que en la intradermorreacción, la especificidad. Pacientes que sufren de otra litiasis o cirrosis o cáncer podemos llegar a tener falsos resultados positivos. Por lo mismo que la intradermorreacción. Estamos causando protoescoles, el protoescoles tiene antígenos comunes con otra litiasis. Si bien en la intradermo estamos usando líquido hidatídico, hay proteínas que también son comunes con otras litiasis. Es por eso la reacción cruzada con otras parásitos. Bueno, finalmente tenemos a la JAI. La JAI es una técnica actual, muy utilizada actualmente, es comercial. Algunos operadores la aceptan, otros dicen que se le dificulta la lectura, pero sí es una técnica que es útil, si uno tiene muchas muestras y para hacer un diagnóstico de situación y no disponiendo de otra cosa, se puede utilizar una aglutinación. Sobre todo un método cualitativo, positivo o negativo. Se usan placas de Fundelson para hacer las lecturas o policubetas de fondo plano actualmente. La sensibilidad y la especificidad de una JAI rápida es similar a de una JAI clásica, es decir, donde se hace una titulación del nivel de anticuerpos, pero es una técnica que puede servir, es ser de gran utilidad en lo que son encuestas epidemiológicas o cuando en un laboratorio que no tiene grandes equipos. La sensibilidad de la JAI es de un 70% y es menor en el caso de los quistes
de localización pulmonar. Bueno, después, ya poco siendo contemporáneo con la JA y con la IFI, aparecen las técnicas de inmunoprecipitación. Está la inmunoelectroforesis, la electrocinéresis y la doble difusión térmica. En todos los casos se puede usar como soporte un gel o el acetato de la celulosa. El antígeno siempre es líquido hidratílico, se usaba líquido hidratílico liofilizado y estandarizado. Durante mucho tiempo, después de haber usado a la inmunoelectroforesis como diagnóstico, después la inmunoelectroforesis sirvió para evaluar la calidad del líquido hidratílico. De acuerdo a la calidad del líquido hidratílico que tenía, se utilizaba ese líquido para preparar el antígeno para hacer la DDC. Esta técnica de inmunoelectroforesis se comenzó a usar en el año 62 y se aplicó en primer lugar para saber cuál era la composición antigénica del líquido hidratílico. Más tarde se analizó el líquido de oveja y se detectaron 19 bandas de inmunoprecipitación, 10 de origen parasitario y 9 producidas por el huésped. Eso es debido al intercambio que hay entre huésped y parásito de macromoléculas que pasan a través de la lámina. En 1967 aparece Caprón, aparecen 18 bandas de inmunoprecipitación en líquido hidratílico de caballo, y estos autores observan la aparición precoz de un arco de precipitación en suero de conejos inmunes y de hámsters que habían sido infectados experimentalmente. Esta banda de inmunoprecipitación se separaba del resto de las fracciones por tener una doble incurvadura, y es lo que se llegó a conocer con el nombre de arco quinto o arco quinto. No sé si ven, es esta banda de aquí. Nosotros en una época teníamos unas inmunoelectroforesis muy buenas, pero bueno, se fueron perdiendo en el tiempo. Pero se ve perfectamente un arco. Aquí también se ve un arco que sobresale, que es este de aquí, que sobresale del resto de las bandas. Entonces, para que el líquido hidratílico pueda ser utilizado en el diagnóstico, tenía que tener presente este arco quinto, al arco quinto. Bueno, por eso se empleó mucho la electroforesis para estandarizar los antígenos hidratílicos que se usaban para diagnóstico. Por eso no nos sirve ni la arenilla hidratílica ni las membranas servían para antígenos, ya que no estaba esta producción del arco quinto. La sensibilidad de estas técnicas estaba entre un 75 y un 93%. La sensibilidad era mayor si teníamos un kit hidratílico recientemente roto. Antes los kits hidratílicos eran grandes o la se detectaba muy tardíamente, no en forma tan precoz como ahora. Entonces teníamos mayor sensibilidad que si teníamos kits más pequeños. Igualmente, como siempre, la sensibilidad es mayor para un kit hepático, un 90%, y menor en la pulmonar. En este caso, bueno, no hay reacción falsa positiva a menos que estemos en un multilocularis, en una Taenia solium o en otra echinococosis. Cuando se hacía, esto lo hicimos nosotros muchísimo tiempo, porque controlábamos la calidad del antígeno que se utilizaba para hacer las DD5. Entonces hacíamos una plaquita
en un gel de agarota con una canaleta y 2 agujeritos. En un agujerito sembramos el antígeno de referencia, en ese momento era producido por el Centro Panamericano, y es nuestra producción de antígeno. ¿Qué teníamos que observar? Que aparecía el arco quinto, como un espejo. En los dos teníamos que observar un arco quinto. Si no aparecía ese arco quinto, no nos servía ese antígeno para ser utilizado. También hacíamos un control del suero que producíamos, porque las BD5 llevan un antisuero específico. Entonces colocábamos el antígeno, que era de referencia, el antisuero de referencia, también suministrado por el Centro Panamericano, y nuestro antisuero. Y también tenía que aparecer una imagen en espejo que aparecía a esta altura, aquí y aquí, del arco quinto. Entonces, cuando teníamos ese arco quinto y ahí estaría cortado el micrófono. Teníamos en este caso los elementos para poder seguir con nuestra producción del antígeno y antisuero, que siempre se distribuyeron estas dos cosas a todas las provincias que lo solicitaron. Hola, se me trabó de vuelta, no puedo seguir pasando los diapositivas.
Ok, ahora sí, ahí continuamos. Bueno, acá les muestro esto, que esto es el famoso arco 5 que aparecía, debía de aparecer cuando teníamos el lapicero que se utilizaba para hacer las DD5 era el correcto. Bien. Después se hizo otra prueba para tratar de acelerar todo lo que fuera diagnóstico, ¿no? Y obtenerlo de una forma más rápida, porque tanto con la DD5 y con la inmunoelectroforesis teníamos una semana. Se hizo lo que se llamó electrocinéresis, que es también una prueba de inmunoprecipitación, pero que es más rápida porque se utiliza... se enfrenta el anticuero con el antígeno y se utiliza el hecho de que las inmunoglobulinas corren hacia atrás en la curva de electroforesis. Ahora les muestro un dibujito y a las 4 horas podíamos tener un resultado. Esta técnica tenía una ventaja que se podía hacer no solo con la gel, sino también que se usó mucho el acetato de celulosa, es decir, como que si estuviéramos usando haciendo un proteinograma, que es lo que se utiliza en un laboratorio clínico. Bueno, en el gel se hacían las perforaciones, esperen que me corte esto, vamos acá. En el gel se hacían las perforaciones, ¿no es cierto? Se insertaba acá los pelos del paciente, acá se colocaba el antígeno, y entonces se hacía una corrida en una cuba de electroforesis, lo mismo que la inmunoelectroforesis. Pero considerando que las inmunoglobulinas van a correr hacia atrás y el antígeno corre hacia adelante, cuando llegaban, si había antígeno en el cuerpo compartible, se formaban estas bandas de precipitación. Y en esta banda de precipitación estaba también la presencia del antígeno químico. Bueno, cuando se hacía con gel de agar, con acetato de celulosa, en 4 horas teníamos un resultado. Con el gel se tardaba un poquito más porque también había que secarlo y colorearlo. Igual que la inmunoelectroforesis. Pero, como en cuanto a sensibilidad no variaba mucho con lo que era la DD5, esta técnica en sí no tuvo mucha aceptación. Además, que había que hacer estudios epidemiológicos también era complicado. Entonces, la técnica que se utilizó muchísimo y durante unos 30 años fue la DD5. La DD5 era fácil de hacer, fácil de interpretar y no requería ningún tipo de equipamiento. La única desventaja es que era muy lenta para realizar estudios epidemiológicos. Si uno tenía que procesar 100 o 200 muestras y había que hacer a 2 pacientes por corto objeto, era mortal. Se había diseñado incluso después placas más grandes donde se podían poner hasta 16 pacientes, pero bueno, era muy engorroso tratar de manejar toda esa cantidad de placas cuando uno hacía un estudio epidemiológico. No así para lo que era el estudio clínico. Y que en su momento, cuando se trabajaba aquí, los kits que se diagnosticaban eran de mayor tamaño, era sensible. Después fue perdiendo especificidad, llegando a una sensibilidad de un 50% para un quiste hepático. Y por eso, bueno, fue una de las causas que fue reemplazada posteriormente por técnicas que se pueda procesar mayor cantidad de muestras en el tiempo, ¿no? Pero en sí fue una de las técnicas más económicas y de muy fácil interpretación. Y la ventaja es que era específica. Una DD5 positiva era positiva.
Bueno, ¿qué hace la DD5? Detecta en el suero anticuerpos que precipitan el antígeno 5. A pesar de que este antígeno está presente en otros parásitos, como ya les conté, el Mucilocularis, el Bogeli, la Solium, también puede estar presente en otros dermitos, como el Schistosoma y la Filaria. Y la gran desventaja es la baja sensibilidad que presenta actualmente la DD. Bueno, este es un esquemita típico de lo que usábamos para la DD5, me faltó un agujerito acá en el medio, donde se colocaba el antisuero, acá el antígeno, y los sueros del paciente. Entonces lo que se veía era que se formaba el arco de precipitación, o sea que había una identidad inmunológica. Este es el resultado de la DD5, acá tenemos un suerito perfectamente positivo, donde se ve acá la identidad inmunológica. Es una típica Auserloni, donde tenemos de control, se usaba el antisuero de referencia, el antígeno y los sueros del paciente. Acá aparecen otras bandas de precipitación que no son específicas. Y es esta, la del arco 5. Y este paciente no tiene, es negativo, o sea, no presenta la banda de inmunidad, la banda del arco 5. Bueno, esa fue la parte más histórica de todo lo que es el diagnóstico de la hidratidosis. Y como ya también les dije antes, se usó mucho. Actualmente se prefiere el líquido hidratídico total. También se ha utilizado el antígeno B nativo, unidades recombinantes del antígeno B, derivados del péptido sintético del antígeno B, recombinantes del deshidrogenato malato citosólica. Todo esto, este estudio, es un estudio que se hizo en Uruguay, empleando todos estos antígenos y empleando la misma colección, el mismo panel de genes. Y se hizo un análisis a doble ciego y acá se determinó cuál era la eficiencia diagnóstica de esos diferentes antígenos. Y acá se concluyó que el líquido hidratídico, que tiene un 81,3% de eficiencia diagnóstica, era el mejor antígeno para ser utilizado en el diagnóstico de la echinococcosis. El antígeno B es muy parecido, pero evaluamos el tiempo que se tarda en producir un antígeno B y la facilidad de producir líquido hidratídico total como antígeno, entonces es preferible usar líquido hidratídico total. No hay variación. Bueno, acá entonces es lo que les decía, se determina el líquido hidratídico como fuente antigénica de preferencia para el inmunodiagnóstico de hidratidosis, por lo menos hasta la fecha. Bueno, ¿cómo se hacía el líquido hidratídico para usarlo como antígeno? Se lo hace el líquido hidratídico, se junta, se guarda congelado y después se hace una diálisis. Durante una semana se liofiliza, se pesa, se reconstituye y se fracciona. Y después lo evaluamos. Antes hacíamos una evaluación con inmunoelectroforesis y actualmente las evaluaciones se hacen utilizando un SDS6. Entonces observamos que se presenten los componentes del antígeno 5. También puede estar en algunos casos los componentes del antígeno B, pero están los dos, como en este caso mejor. Pero que esté los componentes del antígeno 5 para ser utilizado en el diagnóstico. Y también le hacemos un Western blot, o sea, para ver la capacidad, si ese antígeno es inmunogénico, o sea, que me tiene que reconocer el síntoma, me tiene que reconocer el virus. Entonces, una vez que tenemos analizado esto, podemos decir que este líquido
hidratídico puede ser utilizado para el diagnóstico de la hidatitis. Nosotros actualmente estamos usando una técnica de ELISA, está elaborada en la de in-house, y hemos terminado de validar y esperemos que prontamente encontramos que alguien se dedique a producirla y entonces la podemos hacer que la utilicen todas las provincias o los laboratorios que la soliciten. Esta técnica de ELISA fue evaluada por el sistema de PCR y tiene una sensibilidad y una especificidad analítica del 96,8%. La repetibilidad presenta un coeficiente de variación del 2,36% y la precisión intralaboratorio es del 11,66%. Este ELISA que hacemos nosotros, ¿en qué consiste? En pegar en la placa antígeno, el liquidativo total, hacemos un bloqueo para eliminar sitio en específico, colocamos después el suero del paciente, colocamos una antígena humana marcada con una enzima que usamos peroxidasa y después le colocamos el sustrato, que es agua oxigenada más un sustrato colorado. En un primer momento estuvimos usando ABPS y ahora lo cambiamos por el TNB, que esta diapositiva que yo les muestro está con ABPS. El TNB es de color azul y nos permite diferenciar mejor entre lo que es positivo de negativo. Todas nuestras muestras las largamos por duplicados, siempre largamos los testigos positivos y los blancos en todas las muestras. Se larga a dilución pública. Puede tener algunos resultados falsos positivos, ya que estamos utilizando el líquido hidratídico total. Pero la sensibilidad de la muestra, de la técnica, bueno, esta es otra placa de ELISA. Bueno, y la evaluación de esta técnica, que fue evaluada tanto por el PCR como por un EPIDAR, demostró que es una técnica de alta sensibilidad y que puede ser utilizada en el diagnóstico de la echinococositis. La otra técnica que nosotros estamos utilizando es el Western blot. El Western blot ¿en qué consiste? En usar un gel de poliacrilamida donde sembramos el antígeno. Hacemos correr ese antígeno por una corriente eléctrica y después lo transferimos a una membrana de celulosa en este tipo, haciendo una especie de sándwich. Después tenemos esas membranitas que las cortamos en diferentes tiras, las incubamos con el suero, las lavamos, le colocamos una antiinfección humana marcada con peroxidasa y acá también usamos como para revelarlo agua oxigenada y un sustrato que precipite como es la diaminodecidina. Y entonces nos quedan acá las bandas del 5, algunas presentan el antígeno B. Actualmente usamos las dos cosas, tanto el ELISA como el Western blot, para confirmar todo lo que sean los casos clínicos. Al departamento llegan muestras de todo el país en sí para poder hacer el diagnóstico y o confirmar una sospecha de echinococcosis. En los estudios epidemiológicos igualmente estamos haciendo las dos técnicas, tanto el ELISA como el Western blot. El ELISA, en el caso del estudio epidemiológico, lo usamos como screening y los positivos lo vamos a confirmar por Western blot. Entonces lo usamos de confirmación, la sensibilidad es del 91,3%, la especificidad es del 95%.
por ciento. El problema de siempre que trabajamos con el 5 va a ser la versión cruzada con neuropsiquicercosis, en las bandas del antígeno 5 que está entre 65 y 55 kilovoltios. Hemos hecho el cruce entre los pacientes con neuropsiquicercosis y el diagnóstico de psiquicercosis da cruzado por liratidosis. Es decir, que lo que quedaría acá como está despreciante es la epidemiología y la clínica del paciente para hacer el diagnóstico diferencial. El algoritmo de diagnóstico, esto está puesto en el CIDIA y está puesto en las normas y en la guía de diagnóstico de hidatidosis que está del Ministerio de Salud, que está online. ¿Qué se hace? Es que uno recibe el suero y se le puede hacer ELISA, una hemaglutinación o una INSI, como técnica de screening. Si llega a dar negativo, puede ser que no haya una respuesta inmunológica. Entonces, necesitamos confirmar por imagen. Si llega a dar positivo, es un caso probable y necesitamos hacerle una técnica confirmatoria. Que si me da negativo, puede ser que sea una respuesta inmune inespecífica y también necesitemos de recurrir a las imágenes. Mientras que si me da positivo, le estamos confirmando la presencia de una echinococosis SP, que puede ser metilocularis, granulosus, puede ser bovis. Además de las dificultades que presentan en sí las técnicas serológicas en forma intrínseca, hay que sumar la falta de información que a veces acompaña a las muestras, ¿no es cierto?, para tener el diagnóstico de la hidatidosis. Es decir, la técnica en sí tiene sus dificultades, pero a veces para poder tener un diagnóstico serológico adecuado, nosotros pedimos que la muestra sea derivada por un resumen de historia clínica, donde se le pide nombre y edad, dónde estuvo viviendo hasta los 5 años, dónde vive actualmente, si tiene perros, si los desparasita, si tiene alguna imagen, si esa imagen muestra un sitio de localización en dónde. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las veces esa historia clínica no viene completa. Entonces, después de este estudio, que lo estamos difundiendo bastante y se siente insiste en difundirlo, estamos mejorando. Por eso sigo insistiendo con esto. Hicimos un análisis entre el año 2009 y 2010 de 582 pistas, de las cuales 103 fueron confirmadas por Western Blot. De estas, 43 no tenían la ficha epidemiológica o tenían una ficha epidemiológica incompleta. O sea que casi la mitad no estaba completa. El grupo etario que tuvimos estaba de 0 a 15, de 15 a 45, más de 45 años. Y tuvimos un 32% que no pudimos determinar cuál era la edad. O sea, que derivaban la muestra y poner la edad del paciente. Evaluamos la localización del quiste. Sin información de dónde estaba localizado el quiste había un 40%. Después teníamos la mayoría, por supuesto, un 36% de localización hepática, había de localización pulmonar un 12%, renal un 4%, óseo un 2%, retroperitoneal un 1,94% y también hubo de localización cerebral y corazón. Después evaluamos la procedencia. Y acá nos encontramos con algo que es bastante grave, que teníamos un 14% que no sabíamos de dónde venía, y un 16% que eran de Ciudad de Buenos Aires, y un 10% del Gran Buenos Aires.
Los de Ciudad de Buenos Aires eran porque nosotros los cargábamos, pero la muestra había sido derivada de otro sector. Entonces, acá surge la importancia de establecer de dónde proviene la muestra, para poder saber realmente cuál es la prevalencia real en todo el país. Bueno, la conclusión fue que el análisis de los resultados se ve limitado por la ausencia de datos epidemiológicos y clínicos. Y esto es esencial para poder confirmar los casos positivos de hidratidosis. La falta de datos de edad y localización de quiste no priva la posibilidad de obtener una categorización correcta de los casos. La sobreestimación de casos registrados en CABA se debe a que se cuenta como único dato con el nombre de la institución que envía la muestra. Ahora, siendo la hidratidosis una zoonosis de denuncia obligatoria que debe de ser registrada en los programas de vigilancia, resulta necesario que la recolección de los datos sea continua y oportuna para obtener una buena base de datos completa, urgente y confiable. Esto ha estado mejorando, como ya les dije, que nosotros hemos empezado a difundir ese trabajo y también que de parte del Ministerio de Salud, para la entrega del albendazol, exigen la denuncia por planilla epidemiológica. Bueno, el INAI, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, forma parte de la red de laboratorios, siendo la hidratidosis una de las ramas de lo que es la red del mitos y enteroparásitos. Como tal, actúa asesorando a las provincias en todo lo que necesitan, aceptando la derivación de muestras para la confirmación de casos, y también actuamos distribuyendo antígenos y anticuerpos. Actualmente, como se le dice, que estamos tratando de ver quién se puede llegar a encargar algún laboratorio productor de esta técnica de lista para que pueda ser distribuida a las distintas provincias. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por haberme prestado atención. Y este es todo el grupo que está trabajando en hidratidosis actualmente, que hacemos diagnóstico inmunológico, hacemos diagnóstico ambiental, que incluye la parte de coproantígeno en muestras del ambiente, y también estudio de biología molecular para saber el tipo de cepas del parásito. Bueno, gracias por todo. Le damos las gracias a la doctora Santillán, muy buena su charla y nos vemos en una próxima charla de este curso. Hasta luego.